¿Estás en condiciones? Sí, lo que recuerdo es que me preguntaste si el Parlamento de la CEDEAO era un órgano de derecho comunitario. A ver, la idea Y a mí, sería, perdóname, para todos sí, esto, como un lineamiento. La idea es lo que puedas ir leyendo, mirando, no hay problema, no es sí, que sí. hay que saberlo de memoria, porque me gustaría que luego vos me mandes un mail o un WhatsApp con el trabajito de las dos caricitas, así yo lo leo y lo subimos al grupo, así es material de estudio para todos, ¿de acuerdo? Dale, Dale. Bueno, perfecto. a ver, Bueno, el Parlamento de la Comunidad, a mi modo de ver, no es un órgano de derecho comunitario porque está circunscripto a ofrecer asesoramiento en relación al proceso de integración y también tiene como función primordial también examinar las materias relacionadas a los derechos humanos. bien. Entonces, no es que dicta normativa que es de aplicación inmediata para los estados. Por ese lado yo lo entiendo que no es un órgano de derecho comunitario. Bien. ¿Vos este trabajo, esto lo tenías que hacer solo o con alguien más? No solo, y tenía entendido que era solo responder la pregunta ahí al Sí, sí, comienzo de sí, la sí. clase, sin nada Entonces, escrito, pero lo hago por escrito, no hay no, problema. pero ¿sabes por qué te digo? Porque Sí, por sí. ahí está piola esto que después lo podamos tener, es media caricita, Sí, digo, sí, obvio, usa no hay la problema. pregunta y la respuesta y tratá si podés de agregar, pues está bien lo que estás diciendo, Mm. pero estaría piola si lo conseguís, porque no es fácil conseguir, si estuviéramos en posibilidad de ir a las bibliotecas, yo te diría dónde y cómo, pero quizá, si a vos te parece, si pudieras conseguir el tratado revisado de Lagos, donde en la normativa que habla del Parlamento, el artículo específico que a vos te hace pensar que no es un órgano comunitario. Dale, ¿Te parece? Si lo voy a no, buscar. no hay problema, lo escribís como una conclusión tuya y ya está. Está perfecto, Sebastián, gracias, ¿eh? Bueno, Gracias. genial, David. A ver la próxima, el otro, Marcelo. Tenemos Derechos Humanos en la CEDEAO, Tomás Vallejos. A ver, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. También era responder la pregunta así en específico sobre qué ocurre o quién juzga las violaciones de los derechos humanos en la CEDAW. Yo estuve leyendo, en este caso se ocupa el Tribunal de Justicia de la Comunidad, que por un protocolo suplementario del 2005, para poder plantear una violación a los derechos humanos, no se exige que haber agotado las vías legales locales, y hay otros requisitos más, que es que la solicitud no puede ser anónima y que la cuestión no esté pendiente de resolución en otro tribunal internacional. Y después, como a modo de ejemplo, estuve leyendo un caso de 2015 que es con Sierra Leona. Son unas ONGs que presentan un caso contra Sierra Leona porque ese estado había tomado la decisión de no permitir que las niñas que hubieran dado a luz retornaran al colegio porque eran consideradas un mal ejemplo. Ese es un ejemplo que estaba bueno mencionarles para que Te hago entendieran. una pregunta, Tomás. Ese caso que vos señalás, ¿tramitó ante el tribunal creado, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO o Sí. tramitó ante la Corte Africana de Derechos y Deberes? A ver. No, se planteó en 2015 ante el Tribunal de Justicia de la CEDAW. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tenés idea de No, lo qué? que no encontré es la resolución. Yo no sé si está pendiente todavía de resolución porque la Puede estar busqué, pendiente de estudio, claro, claro, no claro. la encontré. Y después lo otro que encontré sí es que hoy actualmente con el tema de la pandemia y el COVID se les pidió a los estados parte de la CEDAW que por favor todas las decisiones que tomen las hagan pensando fundamentalmente en los derechos humanos, y dicen que la CEDAW de alguna manera es como el organismo subregional que más ha avanzado en lo que es la promoción y la protección de los derechos humanos. Bien, 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 muy bien, muy bien. Ustedes saben que es muy interesante esto que está señalando Tomás, porque se da en África, en particular en la CEDEAO, esta situación de que hay una suerte de, si se quiere, triple sistema de protección. ¿Por qué digo? A ver, pensémoslo. Los estados de la CEDEAO, que son estados de la Unión Africana, que son todos,
¿sí? Tienen la protección, por un lado, obviamente, de los estados, porque los estados en sus normas constitucionales, las constituciones modernas, todas tienen protección en los derechos humanos, ¿sí? Unos más avanzadas, otras menos avanzadas en cuanto a normativizarlo, pero el concepto está presente. ¿Vamos bien? Luego tenemos la protección internacional regional africana de carácter intergubernamental, a través del Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos. Esto es la Comisión Africana de Derechos y Libertades de los Hombres y los Pueblos, la Comisión Africana de Derechos Humanos, y la Corte Africana de Derechos Humanos, que son los dos órganos que se crearon en torno a la Unión Africana, que se acuerdan que es la paralela al Consejo de Europa, a la OEA, ¿no es cierto?, como una OI regional. Entonces, es interesante porque esto va a generar algunos planteos que ya se están dando en Europa para ciertos casos en cuanto a competencia, porque voy a un órgano, voy al otro, ¿no es cierto? Digamos, no es lo mismo, porque los efectos son diferentes. Mientras el efecto de la Corte Internacional termina, digamos, de la Corte Africana de Derechos Humanos, queriendo señalar como un órgano internacional del derecho internacional público, va a limitarse nada más ni nada menos que a decir si el Estado incurrió o no en responsabilidad internacional, el tribunal comunitario va a dictar una sentencia que tiene efecto directo para todo el mundo. ¿Entienden? Son efectos diferentes. Entonces, por ahí esto, para ir prendiendo las lamparitas, a ir pensándolo. Muy bien, Tomás, gracias. Lo mismo que a Manuel, haceme una caricita, está bien, así después lo subimos al grupo. Sí, Mariana. Tenía 3 sistemas de protección. Los claro. estados y después... Los estados. ¿Y la Corte? Los estados. El sistema africano de carácter intergubernamental, que es de la Unión Africana, sí. Y por otro lado, el sistema creado en el marco del derecho comunitario de la CEDEAO. Ah, claro. ¿De acuerdo? Sí, sí, ¿Sí? sí. Perfecto. No, gracias a vos. Muy bien. ¿Qué otro trabajo pendiente tenemos, Marcelo? Tenemos el ASEAN de Camila Navarro. Muy bien, Camila. Aquí estoy. ¿Dónde está Camila? ¿Está? Acá estamos. Dale, a ver, la ASEAN. Un grupo que hice respecto a esto, ahí, para que lo puedan ver todos, por si quieren ir siguiendo mientras charlo. Dale, dale, ¿podés compartir pantalla? Ahí la habilité. Ahí está, podés compartir pantalla si querés. A ver. A mí me sale abajo un cosito verde que dice compartir pantalla. Sí. A ver. Denme un segundito. Sí, sí, claro. Ahí está. ¿Me dicen si lo están viendo, por favor? Ahí empezaste a compartir, ahí está. ¿Están viendo todo o solo ASEAN? Solo, se ve ASEAN por el momento. Mi pregunta es si están viendo todo. Toda la pantalla. No, tenés que presentarlo, creo. Activar la presentación. ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y del costado vemos a Adobe Export PDF. Bárbaro. Mi pregunta viene de la mano de que me gustaría ir ayudándome con un Word, y si lo abro, no sé si ustedes también lo ven. No, sí, no lo vemos. ¿No? Ah, bueno, perdón. No, creo que no. Lo vemos. Dale, bueno, si lo vemos te contamos, listo. no lo estamos viendo. Bueno, bárbaro, avísenme si lo ven. Dale. Bueno, la ASEAN, como dice ahí el título, es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es una organización intergubernamental que nace, pero tiene un precedente que fue en realidad como un también de una asociación del Sudeste Asiático. Y luego, bueno, en esta fecha, en 1967, mediante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de 5 países que son Malasia, Tailandia, empezaron a considerar que era el momento de establecer una asociación para que ha habido algunos conflictos entre algunos de los integrantes, pero bueno, entendían que si no lo hacían ahora, si no promover la paz en este momento,
iba a cambiar. Así que, bueno, en esta declaración, que se realiza en Bangkok, se establece una serie de objetivos y principios que tienen que ver con... que tienen que ver con la cooperación en las esferas económica, social, cultural y técnica, educativa, bueno, claramente la promoción de regionales mediante el respeto permanente de la justicia y el Estado de Derecho. Más adelante, mediante una carta que ahora les voy a comentar, que si mal no recuerdo, sí, que creo que entra en vigencia en 2008, se escribe, deja abierta esta declaración, deja abierta de los estados de la región, y medio que esta perspectiva inclusiva que tiene la ASEAN, como que alisa o allana un camino para el asiático, sino también de una región un poco más amplia de Asia-Pacífico, donde, bueno, ahora actualmente hay otras zonas intergubernamentales. Bueno, la declaración de Bangkok no solamente establece estos principios y objetivos, sino que más o menos representa como un modus operandi de lo que va a ser la organización, donde se establece como un paso a paso para que los horarios informales y que habían estado trayendo problemas entre varios países miembros, que pasen a ser acuerdos más vinculantes e institucionalizados. Bueno, la ASEAN fue firmando progresivamente instrumentos formales. Lo voy a mencionar, pero tengo acá. Uno es el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, de 1976. Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático, que es un tratado de 1995. Tienen también un tratado sobre la creación de la zona de libre comercio, un acuerdo sobre la zona de inversión y un esquema industrial. Esos fueron de 1990. Y bueno, a priori la ASEAN no se creó con órganos y con personalidad jurídica. Se da cierta integración política y sobre ciertos temas específicos, son esos temas, pero una declaración donde se comprometen en términos institucionales y económicos, por ejemplo, que facilitan la circulación de personal de negocios, aunque no la liberalizan, pero la facilitan, y bueno, de manera que los objetivos económicos se hacen más claros a partir de esa declaración. Antes de eso se firma, como les había dicho, la Carta de Principios en 2007, que entra en vigencia en 2008, la cual, además de enunciar los principios fundamentales de la asociación, incorpora defensas a los derechos humanos y garantías a la democracia. Y va de la ASEAN, en la que se le reconoce fehacientemente la personalidad jurídica y la estructura como en comunidades. A priori son 3 comunidades: la comunidad de seguridad y defensa, la comunidad económica comercial y la comunidad sociocultural. La estructura orgánica de la ASEAN es bastante precaria, es intergubernamental, claramente no es... perdón, no me sale. Bueno, es intergubernamental, lo que significa que ni en la Declaración Constitutiva de Bangkok, ni en la posterior firma de la Carta, ningún Estado miembro atribuyó competencias soberanas a ninguno de los órganos de la asociación. Los órganos de la asociación son la Secretaría de la ASEAN, que es el único permanente en cuanto a su establecimiento y en cuanto a la persona general, que dura 5 años en el cargo y es elegido por consenso y sin posibilidad de renovarlo. Tiene su sede en Yakarta, en Indonesia, y es
un órgano ejecutivo que tiene iniciativa, ya que puede hacer propuestas a los demás órganos. Está también el encuentro de jefes de Estado de exteriores, encargados de dictar directrices del proceso y tomar decisiones por consenso también, pero no dictan derecho derivado. Luego está el órgano supremo, ministros de Relaciones Exteriores, por otro lado de la organización, y está presidido por el ministro de Relaciones Exteriores de la nación donde se va a celebrar la conferencia. Es como permanente en el sentido de que siempre existe, pero van rotando los cargos según donde se celebra la conferencia que se hace ordinariamente, y forman parte de ese comité. Quiero saber, también tiene comités permanentes y otros creados ad hoc, según las circunstancias que se requieren tratar asuntos específicos. Y por otro lado, poseen secretariados nacionales que realizan competencia en las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y del comité permanente. Eso es contarles, no pude ir pasando el Power con mi mouse, pero bueno, se los pasé a todos por privado, ya han podido ver. Bien, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con los mecanismos de solución de controversias? Estuve buscando, pero porque lo tenía anotado como en mi cuadro de doble entrada de los que hicimos de los organismos anteriores. Sobre el primer parcial, no están descritos los mecanismos de solución de controversias, y no quise poner algo que haya entendido más o menos. Bueno, este sistema en realidad no tiene un sistema de mecanismo de solución de controversias similar a los que ya vimos, sino que en principio la base, como de todos los del derecho internacional, es el intento de resolver los conflictos a través de las negociaciones directas, ¿sí? Porque este es un sistema, como vos bien señalaste, muy precario desde el punto de vista del derecho de la integración, en el sentido como, digamos, institución, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Si bien ha avanzado en las cosas que señalaste, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de organización, se asemeja más, sí, ya dejaste de compartir pantalla, se asemeja más a, digamos, una organización internacional de derecho internacional público, que claramente lo es porque no es derecho comunitario, pero que está en sus comienzos desde ese aspecto, desde el aspecto de la solución de controversias. De hecho, el NAFTA ha avanzado más, por ejemplo, en ese sentido, ¿sí? Que siempre se los propuse a ustedes como el mecanismo más débil de todos. En ese aspecto estaría avanzando más, pero Asia tiene mecanismos muy poco transitados, no débiles, poco transitados todavía, ¿sí? ¿Ok? Pero está muy bien, Camila. Te pido lo mismo que al resto de tus colegas, hacer el paper con las filminas, dale, que preparaste, así las subimos al campus, ¿sí? ¿Cómo? Hacete un paper con las filminas. Yo te lo mandé, David. Bueno, después lo miro entonces, dale, lo miro. ¿Me lo mandaste por mail? Ya me respondió también usted. Sí, ya me respondió. ¿También te respondí? Buenísimo, entonces, ni me acordaba. Buenísimo, excelente, entonces, mandase, pero párate, ¿se lo mandé a Marcelo para que lo suban? ¿Qué pasó ahí? No me acuerdo, no. Entonces me equivoqué. ¿Sabés qué, Camila? Reenvíale a Marce el mail que yo te mandé, porque así él puede subirlo, y seguramente ahí puse algo que él se va a dar cuenta cómo evaluarlo. ¿Dale? Dale, igual la respuesta fue solo excelente, así que quizás no lo vio y quedó, no sé. No. Se lo paso a Marce. No, haz una cosa, reenviármelo a mí por las dudas y yo sé qué tengo que hacer. Dale. ¿Sí? Ok. Buenísimo. ¿Quién más, Ahora chicos? nos toca
APEC con Manuel Lombao. APEC, Manuel, your turn, come on. Acá estoy. Bueno, lo que yo busqué de la APEC es que es un foro de cooperación económica que fue creado en 1989 con los países alrededor del Pacífico. Lo que busca, está integrado por 19 países. No voy a decir los 19, después los pongo en el paper, si no os tengo que leer. Este foro lo que busca es el crecimiento más que nada económico de estos países que lo conforman y la ayuda económica, coordinaciones de todo tipo. Lo importante para mí, para destacar de este organismo, este foro, es que como no tiene un tratado formal de creación, las decisiones que se tomen en van a ser a partir de consenso, y las decisiones más importantes van a ser de consenso absoluto, digamos. Y por lo tanto, va a funcionar este foro a través de declaraciones que no van a ser vinculantes para las partes si no son tomadas por consenso, ¿no? Después también lo que había leído es que, o sea, el tipo de reuniones que va a tener va a variar, porque se llaman cumbres de líderes, y las otras eran las cumbres, me voy a fijar, reuniones de altos funcionarios, ¿no? Unas de estas van a ser obligatorias, que van a ser las de altos funcionarios, y las de cumbre de líderes no. Las de cumbre de líderes todos los años, y están lideradas por los jefes de los estados que forman parte del foro. Y la de altos funcionarios es cada 4 o 5 años. Y depende el tipo de decisión que tomen, es el tipo de cumbre, ¿no? Claro. Después, respecto de la estructura, bueno, como ya lo dije, no tiene un tratado formal que lo cree, por lo tanto es un foro de cooperación, más que nada como de consulta de las partes y para incentivar el crecimiento. Bien, muy bien, muy bien. Eso es como lo principal, digamos. Claro. ¿Y qué sucede, Manuel, si hay un conflicto, si hay una controversia entre sus miembros? Es más o menos como lo que pasaba con el caso de Camila, que claro. Ellos no te dan, cuando yo leí, no encontrás una forma de solución de controversias, porque ellos más que nada lo que buscan es cooperación, y los países se acercan por una consulta y por una ayuda, no es que no están frente a un conflicto cuando van al foro Claro. Digamos que en principio se ve como difícil que pueda aparecer un conflicto, aunque siempre va a aparecer o puede aparecer, pero en los foros, cuando aparece un conflicto, te queda negociar el conflicto a través de la negociación en el mismo foro o irte. Claro, yo creo que antes, el conflicto para mí se arma después de estar en el foro. Cuando el foro da la consulta, para mí ahí se origina el conflicto, cuando recomienda para una parte y no para la otra. Claro. Bueno, muy bien, Manuel, gracias, Gracias. También lo mismo, dale el paper. Dale, y te lo mandás. ¿Sí? Dale. Genial. Bueno, sigamos. ¿Quién sigue, Marce? Grupo Perú, Manuel Abello, y ya terminamos. Acá está, que la ligué por no saber qué Manuel era, así que tocó trabajo. Muy bien. A ver, el Grupo Perú, a ver, ¿qué es eso? El Grupo de Lima. Cuestión muy interesante, muy política, y muy en boga hoy en día con las últimas resoluciones a las que no adhirió Argentina. El Grupo de Lima surge tras la Declaración de Lima del 8 de agosto del 2017, pero en realidad tiene su origen en la OEA, que es la OI de carácter regional de América. Ahí se quiso aprobar un texto para salvaguardar la institucionalidad democrática en Venezuela, pero no fue aprobado. Entonces decidieron hacer unas reuniones apartes, y ahí aprobaron un texto que se consolidó en la Declaración de Lima de agosto de 2017. Básicamente no es una organización internacional, o sea, no es una OI. Lo han definido como una instancia regional de diplomacia ad hoc o una coalición de países amigos. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Por qué instancia regional de diplomacia ad hoc? Sería una instancia de diplomacia ad hoc porque tratan un caso en concreto. O sea, la liberación de presos políticos en Venezuela, las elecciones libres y ayuda humanitaria. Y tiene como fin proteger a los ciudadanos venezolanos. Ahora bien, no hay neutralidad, porque directamente no facilitan comunicación. Se ataca al gobierno venezolano, se le ponen restricciones en las cuentas bancarias, por ejemplo, vemos el caso de Estados Unidos y el bloqueo,
también vemos el caso del bloqueo del oro que tenía en Londres Venezuela, y después las diversas denuncias en la Corte Penal Internacional, y la aplicación, ¿qué más? Y el intento de aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y bueno, claramente vemos que es un grupo sesgado, que es un grupo que tiene una mirada en particular por los países fundadores y el contexto político. Los miembros fundadores fueron México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Chile, Canadá, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Luego se sumó Bolivia. Perdóname, sí. Una pregunta. ¿Estamos, cuando hablamos del Grupo de Lima, estamos ante un sistema de integración desde tu mirada? Sí, obviamente, estamos ante un sistema de integración. ¿Por qué? Porque se juntan diversos países para lograr un fin en concreto. En este caso, pero entonces la sí. ONU es un sistema de integración. La OEA es un sistema de integración. El Consejo de Europa es un sistema de integración. El TIAR es un tratado de integración, bajo esa definición. Claro. Es un tratado de integración todo, porque siempre cuando se unen, ¿cuál es la distinción? Por eso viene muy bien esto, sí. Porque no puedo pensar que un sistema de integración está conformado, que existe sistema de integración cuando dos o más estados se juntan con un fin determinado. No, porque si no, todo encuadraría dentro de la definición de sistema de integración. Sistema de integración, ¿no? Claro. Entonces, por ahí tendríamos que repensar esto, Manuel. Perfecto. Dale. Perfecto, lo repensamos. ¿Cómo lo repensaríamos? Y lo volvemos a charlar el martes, porque es un tema interesante. Casualmente por eso puse el Grupo de Lima, para poder repensar esto. Claro. Una trampa. Ay, cayó. Bueno, sigamos ahí. Entonces. Muy bien. De eso se trata, de aprender. Perfecto. Y acá tiene que haber aprendizaje. Muy bien, claro. Sigamos adelante entonces. Marce, ¿podrás? No prepares todavía, repensá eso. El martes lo volvemos a charlar y ahí vas a preparar el paper. No, todavía no. Quiero que lo pienses eso. Todavía no. Rehacelo. Bajo esta consigna. Pero primero me tenés que decir si es un sistema de integración o no y por qué. Y ahí armamos el paper, que es ponerle 3 renglones a lo que ya hiciste, pero quiero que salga lindo. Listo, bárbaro. Listo. Perfecto, muy bien. Marcelo, ¿podemos poner las filminas de la Unión hacia la Unión Europea compartiendo pantalla? Vale. Sí, cómo no. Mariana. Sí, disculpe, para Marcelo, por ahí, de todos estos organismos que mencionaron los chicos, no sé si eran 3 o 4, pero me quedé como en la lista de cuáles eran. No te hagas problemas porque, te cuento, de todos vamos a subir el martes que viene los papers. Entonces ya los vas a tener en los papers para leerlos, que son muy cortitos, pero más que nada para tener una lectura más y un pequeño material que te aporte de tus colegas, ¿sí? Perfecto. El único que va a quedar pendiente va a ser el de Manuel, no porque esté mal lo que hizo Manuel, está muy bien lo que dijo, todo está. El punto es que hay un tema conceptual que quiero que trabajemos juntos con Manuel y luego él hace el paper suyo. ¿Dale? Ok, gracias. No, por favor. Muy bien. A ver, claramente no es un sistema de integración, pero después lo voy a explicar mejor. Pero no es un sistema muy bien. Me quedo más tranquilo entonces. Muy bien. Sí, muy bien. Pero, a ver, sí afecta la integración del resto de los países. Porque obviamente esto afecta a los temas comerciales, los temas aduaneros, afecta a todo, porque... Vos sabés, Manuel, que a veces tenemos muletillas, todos tenemos muletillas lingüísticas. Claro. La tuya es obviamente, pero el punto es que cuando estás en un tema de discusión jurídica, yo te voy a recomendar que lo repienses eso. Te va a costar porque es tu muletilla, ¿de acuerdo? Vas a tener que trabajar fuerte. No tengo que decir obviamente, porque cuando decís obviamente le das una certeza que quizá se pueda poner en duda. ¿Dale? Bárbaro. Muy bien.
Las filminas entonces. Muy bien, vamos a empezar entonces con la Unión Europea, ¿sí? Esto es un tema, acá teníamos que llegar y acá llegamos. Vamos a avanzar a la primera filmina. Ya habíamos comenzado a trabajar esto, todo esto ya lo hablamos. Seguí pasando, Marce. Todo esto ustedes después lo van a leer con mucha tranquilidad. Si hay alguna pregunta me la van a hacer. Sigamos adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense acá tenemos de cooperación general, y acá para Manuel que le va a arrojar un poco de luz, organizaciones internacionales regionales de cooperación general, el Consejo de Europa, por ejemplo, según el Tratado de Londres de 1949, que ya lo vimos cuando vimos todo lo de derechos humanos, etc. De cooperación económica, ¿sí? La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ¿sí? La Asociación Europea de Libre Comercio, bien, después vamos a charlar un poquito de eso, pero de cooperación militar, obviamente, ¿sí? La OTAN, de lo cual luego vamos a charlar, sobre eso voy a volver. Vamos a avanzar un poco. Entonces, acá viene un tema en donde vamos a quedarnos 2 minutos, porque es muy importante, porque acá viene la famosa declaración Schuman, ¿sí? Que después en el examen digo, bueno, a ver, contame la declaración Schuman. Y me dice, no. Y bueno, no, a ver, acá está la declaración Schuman, ¿sí? Schuman dijo, que obviamente no pretendo que lo sepan de memoria, aunque tampoco es muy extenso para que no lo sepan de memoria, pero bueno, dice, Europa no se hará de golpe ni en una construcción de conjunto. Se hará mediante realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho. En la práctica, Schuman dice, el pensamiento de Schuman tenemos que generar un mecanismo para que desde lo fáctico seamos solidarios, ¿entienden? Desde el actuar cotidiano. Continúa diciendo, colocar el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común en una organización abierta a la participación de los demás estados. Y acá también nos debemos quedar, porque habla de una alta autoridad común. Cuidado, si yo a Schuman lo saco de la tumba, ¿no? Lo resucito, y le digo, doctor, ¿qué quiso decir cuando dijo una alta comunidad común? ¿Usted se refería al derecho comunitario? Schuman se nos vuelve a morir, pobre, porque no tiene ni idea, no tuvo idea de qué era el derecho comunitario. Schuman conoció el derecho internacional clásico. Él fue un experto en el área, y aparte de un político, fue ministro de Asuntos Exteriores de Francia, ¿sí? Y esta declaración es del 9 de mayo de 1950. A ver, Schuman dijo, Schuman no entendía que se podía separar la titularidad del ejercicio de la soberanía. ¿Entienden? Todavía no estaba ese concepto. Schuman, cuando se refería a una alta autoridad común, se refería a una OI, se refería al derecho internacional público como él lo conocía, no como lo conocemos nosotros ahora. Nosotros que somos todos expertos, porque acá quedamos los expertos nada más, ¿sí? Ustedes ya saben que el derecho internacional público tiene una rama que es derecho de la integración. Y aparte apareció el derecho comunitario como algo independiente. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la otra filmina. ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna pregunta? ¿Todos bien? Perfecto. La declaración Schuman es el germen, es la semillita, no sé cómo decirlo, porque no soy experto en eso, pero es el inicio, es el puntapié de la creación de las comunidades europeas. Que desde ya les anticipo que si en el 50 el concepto del derecho comunitario no existía, en el 51 tampoco, y en el 58 tampoco, y en el 57 tampoco, y en el 56 tampoco. Empieza a generarse el concepto de derecho comunitario en el 90. Se cristaliza, pero se va trabajando, ahora vamos a ver cómo.
Entonces, a ver si nos entendemos bien en esto. Estas tres comunidades son OIs, regidas por el derecho internacional público, ¿sí? Y bajo sus principios. Todavía no existía el derecho de la integración de la forma que existe hoy. Si hacemos una mirada retroactiva, claramente decimos esto era derecho de la integración en génesis, en crecimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En 1951, el 18 de abril, se firma el Tratado de París. Lo firman 6 estados: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Francia e Italia. ¿Sí? Acuérdense que en esa época Bélgica, Holanda y Luxemburgo, los estados del Benelux, ¿sí? Lo firman en París y conforman la llamada Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿sí? La famosa CECA, ¿sí? La CECA es la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Esto entró en vigor un año después. ¿Y saben qué interesante? Porque este es el único tratado de los que vamos a analizar en este segmento que efectivamente se impuso, los estados le impusieron al momento de la creación, una vigencia temporal. ¿Por qué? Porque se estableció que este tratado iba a existir por 50 años. ¿Sí? Y de hecho, así fue. Después vamos a llegar al 2002 y les voy a contar qué pasó. Pero mientras hoy, 2020, los tratados de la CEE y de la CEEA, de los cuales ahora vamos a hablar, siguen existiendo, siguen vigentes, y ahora vamos a ver con qué alcances, la CECA no. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vienen bien todos? Muy bien. ¿Qué es en principio el tratado qué es la Comunidad de Europa del Carbón y del Acero? Implicó, en principio, establecer una alta autoridad común en los términos de Schuman, una manifestación clara de la solidaridad de hecho, para que pudiera transitar el carbón y el acero. Podemos hacer una mirada política, que seguramente con Ricardo después la vamos a hacer. Podemos hacer una mirada más jurídica. Lo cierto es que la CECA generó un cambio fundamental en la estructura europea. ¿Sí? A ver, no se refería a la lechuga y al tomate, era el carbón y el acero. ¿Está bien? Con el significado político y económico que tiene el carbón y el acero en ese momento. Entonces, claro, esto fue un éxito, al punto que 6 años más tarde, en 1957, en Roma, se firman 2 tratados más. Uno que crea la CEE, Comunidad Económica Europea, y otro que crea la CEA o Euratom, la Comunidad Europea de Energía Atómica. De esta manera quedó constituida la Europa de los 6. Ustedes van a encontrar seguramente en internet Europa de los 6 y le va a aparecer todo esto, ¿sí? Que les estoy hablando yo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? Sigamos, Marce, vamos a la próxima. Muy bien. Claro, a ver, acá dice instituciones comunitarias. ¿Por qué dice instituciones comunitarias? No porque sea derecho comunitario, sino porque son los órganos que se crearon en el marco de estas 3 organizaciones que se llamaron comunidades. Entonces, no se confundan con los nombres. Se llaman comunidades, pero no es derecho comunitario. ¿Sí? Entonces, en virtud de este convenio sobre determinadas instituciones comunes a las comunidades europeas, se estableció una asamblea única para las 3 comunidades, un tribunal de justicia único para las 3 comunidades y un comité económico y social único. Este tribunal de justicia se
ubicó, digamos, la sede del Tribunal de Justicia está en la ciudad de Sebastián Wachter. ¿Tenés idea? Y me parece que Roma. No. No, la tiré a la ¿Estrasburgo? tribuna. No. 2-0. A ver, Jesuán. ¿En qué No ciudad? sé, no sé. ¿El Era Haya? una ciudad. Le iba a decir Estrasburgo. No, muy bien. Pablo Ingenito. Iba a decir Estrasburgo también. No. Dani Villegas. No se te escucha, Dani. ¿En París? ¿En París? ¿París? No. Pero más cerca estás vos. A ver, Cintia Carluccio. En La Haya, dice Carolina Perdomo. No. Cintia Carluccio. No sé, ni idea. ¿Cerca de Muy París? bien, cerca de París. Joaquín Nicolás. Italia. Bueno, pero Francia es muy grande. Joaquín Nicolás. España, pero no tiene nada que ver acá. No, porque España ni estaba ahí. No. Mauro. A ver, Mauro. A ver, en ti deposito la confianza. A ver. No sé, Lyon. En Lyon. No. Tirando ahí algo de Francia, tiene que ser. Algo cerca de París, pero no, un poco más lejos en realidad. No. Bélgica. No. ¿En Alemania? ¿En Alemania? Berlín. No. No. ¿En dónde? ¿Luxemburgo, no? ¿Dónde, Natalia? ¿Luxemburgo? Muy bien, son los famosos tribunales de Luxemburgo, que no hay que confundirlos con los tribunales de Estrasburgo, porque los tribunales de Estrasburgo son los de derechos humanos que pertenecen al sistema del Consejo de Europa. Los tribunales de Luxemburgo son los tribunales comunitarios hoy y fueron en esa época los tribunales que se crearon, ¿sí?, para resolver los conflictos generados en el marco de estas comunidades. Un tribunal único para las 3 comunidades. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿podemos seguir? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Claro, cada tratado establecía los órganos, pero se dieron cuenta ahí que, no, a ver, era necesario efectivamente unir, pero les había quedado el Ejecutivo, que está en manos de la Comisión Europea. Por eso en el 65, en abril, se firmó el tratado por el cual se constituyó un Consejo Único y una Comisión Única de las Comunidades Europeas, ¿sí?, que entró en vigor el 1 de julio del 67, conocido como el Tratado de Fusión de los Ejecutivos Europeos. Entonces acá tenemos un Consejo de las Comunidades Europeas, ¿sí?, una Comisión de las Comunidades Europeas, una Asamblea Única para las 3 comunidades, un Tribunal de Justicia Único para las 3 comunidades, ¿entienden? Se unificaron los órganos. Llevó 10 años unificarlos, pero se unificaron. Pasemos para la próxima, Marcé. Muy bien. Fíjense que esto, yo les digo, a ver, comenzó el sistema de integración primero con el carbón y el acero y luego se extendió a los demás bienes, ¿sí?, y se incluyó un acuerdo sobre energía atómica, pero no es todo fácil. Muy complejo integrar. Es muy complejo porque genera muchos problemas fuertes. Una de las grandes crisis, que fue en el 65, ¿sí? Claro, a ver, en este grupo, Francia y Alemania son las potencias europeas, ¿sí? Entonces había ahí una pelea política, bien, cuando la comisión estaba presidida por Alemania, tomaba decisiones que Francia entendía excesivas. Entonces, ¿qué hizo? Silla vacía, no fue a votar.
no iba a las deliberaciones y no votaba, generaba problemas. Entonces esto a través del compromiso de Luxemburgo, ¿sí?, se resolvió, ustedes después lo van a leer con más tranquilidad, pero yo se lo señalo porque a veces uno piensa que la integración es lineal, y no es así. La integración tiene problemas, trae dificultades, y que hay que superar, obviamente, ¿sí? Hay que trabajar juntos. Por eso la solidaridad de hecho, ¿de acuerdo? Que señalaba Schuman. ¿Vamos bien hasta acá? Sigamos, Marce, en la próxima. Muy bien. Entonces acá tenemos que pensar un concepto que es fundamental, el concepto de mercado común, ¿sí? ¿Por qué? Esto ya lo vimos en la primera parte, ¿eh? Ustedes fíjense que tenemos un libre comercio, unión aduanera, vamos al mercado común, tomamos políticas comunes, economía común, llegamos a un mercado único, ¿sí? El mercado único implica libertades económicas, ¿sí?, de mercancías, capitales y personas, y el establecimiento y circulación de servicios. Fíjense cómo vamos avanzando a lo largo de las décadas. Comenzamos con un acuerdo que implicaba el carbón y el acero nada más, y luego se fue extendiendo a otros productos, pero pasados los años, y vamos a ver por qué en un rato, se llega a este mercado único europeo, que se logra el 1 de enero de 1993. Ya estamos avanzando en la doctrina, en el pensamiento del derecho de la integración, y algunos autores ya hablan, hace ya tiempo, de esta división del ejercicio de la soberanía en el sentido de la titularidad y el ejercicio, y ya se empieza a hablar de circulación de personas, de capitales, a ver, de personas desde el aceptarlas, ¿no? Desde el aceptarlas, libre circulación de personas, que ahora vamos a ver cómo ocurre esto en Europa, de capitales, que es un tema que da para charlar mucho, de mercancías, y el establecimiento y circulación de servicios. Esto en algún momento se lo comenté, imagínense, nosotros somos abogados y decimos, bueno, quiero ir a ejercer a un Estado europeo, y necesito revalidarlo, el título, eso me queda clarísimo. Ahora voy a Italia, y si me lo revalida Italia, ¿puedo ejercer en Alemania? Y ahí tengo que hacer algunos análisis, entender algunos conceptos de esto, después les voy a contar cuál es la respuesta. Pero digo, se presentan ciertas dificultades, ¿sí?, que necesariamente hay que atravesar y hay que pensar. Avancemos, Marcén. Muy bien. Claro, a ver, acá volvemos un poco para atrás para entender cómo se llega al mercado único europeo, ¿sí? Y hay un dato muy importante que es que en 1979 fue elegido por primera vez el Parlamento Europeo por sufragio universal. A ver, entiendan bien, antes de este año, los eurodiputados en realidad no eran eurodiputados, eran diputados que se habían elegido para los congresos de los estados y que se mandaban representantes para que conformen el Parlamento Europeo. Esto cambia en el 79, cambia y se elige como elegimos nosotros cuando votamos la última vez, no, la anterior ya con Macri creo que habíamos votado, ¿sí? Votamos parlamentarios para el Mercosur. En Europa se vota parlamentarios para la actual Unión Europea, ¿sí? En ese momento para las comunidades, ¿me entienden? Para el Parlamento de las comunidades, son los famosos eurodiputados. Esto surge, a ver, todo este trabajo de este miembro del Partido Comunista Italiano, Alberto Spinelli, un eurodiputado, llevó adelante al salto a la política, a la integración política, porque la integración política es fundamental, ¿sí? Si no hay integración política, no hay derecho comunitario posterior. Avancemos, por favor, una filmina más. Muy bien. Así es que en Estrasburgo se creó, en Estrasburgo está el Parlamento Europeo también, ¿sí? Después les voy a contar, el actual no, tiene diferentes divisiones, pero en ese momento estaba en Estrasburgo, el de las comunidades.
Entonces se creó el Grupo Cocodrilo, que creó un tratado que modificaba los tratados de 1951 y 1957. Claro, la mayoría del Parlamento se inclinó por apoyar a Spinelli y aprobó el 14 de febrero del 84 el Tratado de la Unión Europea. ¿Pero qué pasaba acá? El Parlamento no tenía facultad para aprobar ningún tratado. Ese tratado que aprobó el Parlamento en el 84 no era jurídicamente válido. ¿Entienden? Porque el Parlamento no podía aprobar tratados. Eso lo tenían que hacer los jefes de Estado y Gobierno, no el Parlamento de las comunidades. En consecuencia, pasame la filmina, Marce, esto en realidad implicó, como quien dice, tocarle la oreja al órgano, a los responsables políticos, ¿sí? Por eso dice, lo jurídicamente inapropiado del accionar del Parlamento fue políticamente adecuado, ya que movilizó a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros, ¿sí?, para modificar, para convocar una conferencia que tenía como fin modificar, ¿sí?, los tratados constitutivos. Y ahí aparece la formación, la aprobación y la entrada en vigor, en las fechas que figura allí, del Acta Única Europea. El Acta Única Europea, que es un instrumento del año 86 que entró en vigor en el 87, plantea las bases para una unión económica y monetaria, ¿sí?, puesta en marcha de una política en materia de medio ambiente, política social y consumidores, y crea un tribunal de justicia de primera instancia. Y acá me tengo que detener necesariamente. ¿Saben por qué? Porque es impropio del derecho internacional público hablar de tribunales de diferentes instancias. Cuando ya acá, en el Acta Única Europea, se crea un tribunal de justicia de primera instancia que va a trabajar en Luxemburgo, y los que venían preexistiendo pasan a ser como tribunales de cámara, de segunda instancia, me está mostrando que hay una metamorfosis, que está cambiando el sistema, ya está tendiendo a otra cosa que no sabemos bien qué es todavía. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Al punto, Marce, la próxima, por favor, que todo esto, ¿sí?, aprobado por el Consejo Europeo, órgano clandestino, ya voy a explicarles qué es esto, pero que existía en la realidad política de las comunidades. Por esto se proponen 2 conferencias intergubernamentales, ¿sí?, una para la Unión Económica y la otra para la Unión Política. De ahí surge el Tratado de Maastricht de 1992, que entra en vigor el 1 de noviembre del 93, y de ahí nace recién la Unión Europea, recién en el 92 hablamos de derecho comunitario europeo, recién ahí hay atribución de competencias soberanas. ¿Entienden? Fíjense toda la evolución. A ver, algunos puntos a aclarar. ¿Por qué el Consejo Europeo, y acá vamos a hacer una distinción? Tamara Torello, ¿te acordás que es el Consejo de Europa? No. ¿No? ¿Quién puede ayudar a Tamara? No sé si estará constituido o formado por ministros. Es la Organización Internacional Regional de Europa, el Consejo de Europa. Ok, entonces es luchaba por el fortalecimiento de las democracias, habíamos dicho. Bien. No sé quién está hablando, aparte de Manuel. Vallejos. ¿Quién más? No, Vallejos, Tomás. Tomás, muy bien. Yo los conozco por el nombre, Tomás, no por los apellidos. Me parece muy formal el tema de los apellidos, a mi gusto. Tomás, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el aporte que han hecho Manuel y Tomás es perfecto, porque lo cierto es eso. El Consejo de Europa, ¿sí?,
a ver, que le quería aclarar a quién. Bueno, se me fue. Ahora como estoy compartiendo pantalla no los veo, pero no importa. Bueno, a ver, el Consejo de Europa no es nada más ni nada menos que la OI. Pero fíjense, mira, Joaquín, fíjate ahora que en la filmina vos tenés una contraposición importante, porque por un lado tenés Consejo de Europa, que ya lo conocés, y ahora Consejo Europeo. ¿Puede ser lo mismo? No, básicamente no son lo mismo, pero Claramente no. Muy bien. Acá claramente no. O voy a utilizar el latiguillo lingüístico de Manuel, que se lo critiqué, y voy a decir, obviamente. obviamente no son lo mismo. Con esa certeza propia de quien está seguro de lo que está diciendo. No, obviamente no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el Consejo Europeo es un órgano que está conformado por los jefes y jefas de Estado y Gobierno. ¿Sí? Luca. Sí. ¿Te acordás que hace unas filminas atrás habíamos hablado de los órganos de las comunidades? Sí. Y no, la pregunta es, ¿estaba o no estaba el Consejo Europeo? No, los órganos eran la asamblea. Tal cual. Por eso es clandestino. Porque en ningún lado estaba nombrado el Consejo Europeo en las comunidades para decir, este es un órgano que está reconocido en un instrumento. ¿Y por qué te parece, Natalia, que no estaba reconocido en algún lado el Consejo Europeo? Por ahí, porque había nacido más como una interacción, de hecho, se me ocurre, y que sea como una naturaleza diferente. No. Algo más básico todavía. A ver, ¿quién puede ayudar? Camila Canosa. ¿Podemos colaborar, Cami? No está. Bueno. A ver, Lucila Lasvaina. Sí, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, ¿por qué el Consejo Europeo no estaba en los tratados constitutivos de las comunidades? Porque puede ser porque justamente lo que venimos diciendo, que todavía no se hablaba de lo que era el derecho comunitario y de las atribuciones soberanas. No. Juan Pablo Segura. ¿Segovia? Segovia, perdón, Segovia. Viste, como no manejo los apellidos. Juan Pablo, dale. Hola. Dale, a ver, ¿qué te parece a vos? No lo deben haber tratado en una convención. Bien, claramente. Claramente. ¿Y por qué? Y fue una decisión política, pero no. ¿Y por qué pensás vos que a nadie se le ocurrió incluir al Consejo Europeo allí? No sé. A ver, pues Mauro. No lo necesitaban reconocimiento de nadie. ¿Y por qué no lo necesitaban, padre? A ver. Porque eran los mismos estados y sus jefes de estado. Claro. A ver, porque son la máxima autoridad. No hay nadie arriba que le diga, bueno, tengo que rendirle cuentas a nadie. Entonces, el Consejo Europeo es la máxima autoridad, está conformada por las máximas autoridades de los estados. Entonces, ¿para qué necesitan que estar en los instrumentos? Si son los que hacen y deshacen. ¿Se entiende? Entonces siempre existió, digamos, en la realidad política de las comunidades. ¿Quién me pregunta? Tomás. Tomás, muy bien, Tomás. Nunca estuvo entre los órganos, digamos, pero sí. A ver, existía, es como que yo diga, escuchá, es como que yo diga, esto lo habíamos empezado a ver cuando vimos la primera parte, y yo les dije, el Consejo Presidencial Andino, por ejemplo, no tiene naturaleza comunitaria, porque son los jefes de Estado
que dan que dicen, che, si los jefes de Estado no tienen autoridad para dictar derecho comunitario, ¿por qué no la tienen? Y porque son los jefes de Estado. A ver, si mañana se reúnen y dicen, acá se termina todo, se termina todo. Son los jefes de Estado. A diferencia de que en la comunidad andina está previsto el Consejo Presidencial, acá en las comunidades, el Consejo Europeo no existe hasta el momento. Después vamos a ver que sí. Existen los hechos, pero no existen el derecho. Por eso es un órgano clandestino. Se juntan los jefes de Estado y dicen, a ver, ¿barremos con todo o seguimos adelante? No, sigamos adelante a ver qué pasa. ¿Entienden? Es como que se daba por implícito que ya eran parte, ¿no? Claro, muy bien, Mariana, claro. ¿Entienden? Porque son los jefes de Estado, son los presidentes, los jefes de gobierno, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Todos? Muy bien. Profe, me quedó una duda entonces. Dale. ¿El Consejo Europeo, al igual que el Consejo de Europa, también es una organización internacional o no? El Consejo Europeo sí. Es un órgano de la actual Unión Europea. Eso lo vamos a ver después. En ese momento es un órgano clandestino. ¿Por qué? Porque se conforma, ¿sí?, en el marco de un tratado que luego lo reconoce, que es Lisboa, lo vamos a ver, bien, y con ciertas capacidades, con ciertas funciones. Es raro porque como que clandestino me da sensación de prohibido, de que está mal, y en realidad, bueno, como había dicho Mariana, es como que está implícito que eso iba a suceder porque son los presidentes, los jefes de Estado. El punto es que dice clandestino, porque, y acá lo que yo les quiero marcar cuando pongo clandestino como herramienta didáctica, es para que ustedes puedan visualizar que en ese momento estábamos hablando todavía de derecho internacional público. Cuando empezamos a hablar de derecho comunitario y el derecho comunitario va avanzando y avanza hasta el Tratado de Lisboa, que es el que hoy nos rige, van a advertir ahí que el Consejo Europeo ya tiene un lugarcito entre los órganos, porque acá no tiene tanto poder. El mismo poder al menos no lo tiene. ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque atribuyeron competencias soberanas. Después lo vamos a ver eso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Sí. Sigamos para la próxima filmina, Marcé. Muy bien. Bueno, a ver, cuando se inicia la Unión Europea, se propone un plazo de 10 años para lograr la unión monetaria, el euro reemplazó el ECU, ¿sí? Se crea una autoridad monetaria en Europa, que es el Banco Central Europeo. Acá hay un tema interesante, porque al momento que se crea el euro, que entra a regir en el 1 de enero del 2000, si mal no recuerdo, el euro... A ver, no rige, hoy son 27 Estados miembros. No está en los 27 Estados miembros. Algunos estados, efectivamente, ¿sí?, aceptaron, lograron las convergencias económicas necesarias y decidieron crear el Banco Central Europeo. De hecho, Alemania, en esa cosa de poderío que tiene, dijo, si el Banco Central Europeo no está en Alemania, no soy parte del euro. No había posibilidad de permitirse que Alemania no sea parte del euro, de la eurozona. El Banco Central está en Berlín. ¿Entienden? Y es el que efectivamente imprime euros. Les estoy haciendo unas miradas políticas ahora para que empiecen a pensar los problemas que se van generando, que muchas veces son de poder, por supuesto. Pasemos a la segunda, a la otra, por favor. Muy bien. Fíjense qué interesante, porque acá tenemos la teoría de los pilares. A ver, ¿qué es esto? La Unión Europea está asentada en 3 pilares. ¿Los ven? ¿Sí? Muy bien. Perfectamente, profe. Bien. Primer pilar. Es el del medio, el primer pilar. ¿Sí? El primer pilar es el del medio. Juan Pablo, vamos a trabajar juntos de vuelta. ¿Estás, Juan Pablo? Sí, estoy. Muy bien. Fíjate qué interesante, Juan Pablo. Mirá bien la filmina, porque abajo en verde dice comunidades europeas.
¿Sabés por qué? Porque ese primer pilar está conformado por las 3 comunidades preexistentes. Esto significa que el aspecto comunitario está en el primer pilar, nada más. Entonces, yo te pregunto a vos, si esto es así, ¿el segundo y el tercer pilar son comunitarios o intergubernamentales? ¿Se fue? Hola. Hola, hola. Ahí estamos. Entonces... Es que apagué la cámara porque me quedé sin señal, se me cortó todo. No hay problema, no hay problema. Pero Lo ¿escuchaste la último que vi pregunta? fueron 3 dedos. Ah, bien. Entonces, tenemos los 3 pilares, ¿no? Sí. El primer pilar son las 3 comunidades preexistentes. ¿Te acordás? La SECA, la CE, Sí, la CEE y la Euratom. CEA. Muy Sí. bien, primer pilar. Eso es el derecho comunitario. Los otros 2 pilares, ¿qué naturaleza tienen? ¿Qué son? ¿Comunitario o intergubernamental? El segundo pilar es intergubernamental. ¿Y el tercero? Cooperación en asuntos de justicia. El tercero Sí. es comunitario. No. Ok. No, ahí vamos. El primero es el único comunitario. Ok. Y los otros 2 son intergubernamentales, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ahora vamos a ver y vamos a trabajar este tema con mi amigo Jesuán. ¿Te acordás, Jesuán, que en la primera parte que vimos juntos, todos, dijimos que el derecho comunitario nunca está solo? ¿Te acordás de eso? Sí. ¿Qué significa esto? Entonces... ¿Se refiere al derecho o a los estados? No, al derecho. El derecho comunitario nunca está solito. Siempre está junto a quién. Mirá la pantalla. No, tribunal no, Tamara, no. Mirá, primer pilar, derecho comunitario. ¿Te acabamos bien, Jesuán? El segundo pilar y el tercer pilar es derecho de la integración. ¿Por qué? Porque el derecho comunitario, ¿qué? Yo podría, te pregunto, Jesuán, El derecho comunitario es un... ¿podría Sí, yo perdón. extender el primer pilar hacia los costados al punto de tirar el segundo y el tercero y quedarme solamente con el primero? Y pareciera que no. Muy bien, no. ¿Por qué no? Porque siempre el derecho comunitario necesita del derecho de la integración. Son como primos hermanos, tienen que estar juntos. Si no, no es derecho comunitario. Es como una evolución, sería, ¿no? El derecho comunitario del derecho a la integración. Pero siempre, para que haya derecho comunitario, siempre tiene que haber algo de derecho de la integración en el sistema. Si no, no funciona. Ya estamos hablando de otra cosa, que no es derecho comunitario. Por eso el derecho comunitario tiene carácter mixto. ¿De acuerdo, Jesuán? ¿Entendiste? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Tomás. Sí. Segundo pilar. Lee qué dice en verde, pero lee nada más que la primera letra de cada oración, de cada renglón. PESC, muy bien. Porque yo les voy a preguntar en el examen, ¿qué es la PESC? Y me van a mirar raro. No, ahí ya Tomás me dio luz verde para preguntarlo así. Y aparte está en verde. PESC es el nombre del segundo pilar. ¿Qué significa PESC? ¿Qué significa PESC, Sebastián? ¿Sabés que solo puedo ver política exterior y seguridad y lo de abajo no lo veo? Y seguridad común.
Común, bueno. Por Y eso los PESC, otros dos, la lo C de mismo. común, ¿entendés? ¿Está bien? PESC. Sí, sí. Y la otra va a ser CAGI, Cooperación en Asuntos de Justicia y de Interior. ¿Sí? Entonces, el segundo pilar se llama PESC, el tercer pilar CAGI. ¿Sí? Y así lo van a encontrar en los textos. Muy bien, avancemos a la otra filmina. Marcel. El primer pilar es el primer bloque, hay instituciones propias de la Unión Europea. ¿Sí? Dictan actos jurídicos que conforman el derecho comunitario. Es la caracterización de la organización supranacional. Pero el fin último es lograr la integración. A ver, vamos a repasar. Joaquín, derecho comunitario. Sí. ¿Qué pretende el derecho comunitario? ¿Cuál es el fin del derecho comunitario? Y lograr toda la integración previa. Muy bien. ¿Cuál es el fin del derecho de la integración? Derivar en un derecho comunitario. No siempre, y El no fin está último. mal. No siempre. Yo te puedo decir que Alcanzar el último nivel. el fin del derecho de la integración es que se integren los estados, que se integren las poblaciones, al igual que el fin del derecho comunitario. El punto es que el derecho comunitario implica avanzar dentro de un proceso que comienza como de integración. En nuestra historia mundial no tenemos ningún sistema que haya comenzado directamente como sistema comunitario. Todos comenzaron como procesos de integración. Los procesos de integración, o sea, el proceso comunitario son consecuencias del proceso de integración, digamos. Exactamente, pero quiero que les quede más claro esto, que el fin es el mismo, de uno y de otro, de un proceso de integración o de un proceso comunitario. Pero el punto es que los caminos son diferentes. Ahora vamos a ver cómo son los caminos. ¿Vamos bien? Pasamos a la siguiente filmina, Marce. El segundo pilar, no hay instituciones propias, sino decisiones de carácter intergubernamental. Por eso, como les dije antes, que les anticipé. Por lo tanto, no son normas de derecho comunitario, sino del derecho internacional que se producen en el marco de una organización internacional y cuyo fin es conseguir la cooperación, porque es propio del derecho internacional público. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Todos? Vamos al tercer pilar. Las decisiones también son intergubernamentales, que pueden pasar al derecho comunitario, porque desde el segundo y el tercer pilar se pueden pasar al primero. Entonces, fíjense, acá el Tratado de Ámsterdam, que es el primero que modifica a Maastricht, materializa ese proceso de comunitarización y se aplican los dos pilares externos. A ver, va mejorando, empieza Maastricht, Ámsterdam materializa el proceso de comunitarización y se aplican los dos pilares externos, y ahora vamos a seguir viendo cómo avanza, ¿sí? Se marca jurídicamente la integración del derecho de la integración del derecho internacional público con el derecho comunitario. ¿Está bien? Avancemos hacia la próxima, Marce, por favor. Y fíjense, la Unión Europea ha ido haciendo esto. Ensanchó el primer pilar, porque del segundo y del tercero fueron pasando cuestiones al primero. ¿Cuestiones de qué tipo, Pablo? ¿Cómo de qué tipo? Claro, ¿qué pasó del segundo, del tercero al primer pilar? ¿Qué apareció? ¿Cuál es la base de esto que estamos hablando? ¿Qué ocurre en el primer pilar que no ocurre en el segundo ni en el tercero? Competencias soberanas. El primer pilar tenía menos competencias soberanas. A medida que pasaron los años, algunas competencias que estaban en el segundo y en el tercero se pasaron al primero, sencillamente porque los estados decidieron ampliar la cantidad de competencias soberanas. ¿De acuerdo, Pablo? Sí. ¿De acuerdo? ¿Entendés bien? ¿Seguro? Sí. Muy Sí, bien. sí. Bueno, míralo y si tenés alguna duda, el martes la charlamos. Dale. Sigamos. Sí, gracias. No, por favor, vamos a pasar muy bien, Consulta. ¿Sí? Siempre lo que se cede es el ejercicio de las competencias soberanas. Claro, muy bien.
Siempre se cede el ejercicio de las competencias soberanas. La titularidad la tiene el Estado. Esa es la razón por la cual el Reino Unido de Gran Bretaña se pudo ir. Exacto. Bueno, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa? La soberanía no se pierde. Se pone en común. Esto es lo que hablamos en alguna oportunidad en las primeras clases. Y yo les dije, cuando de derecho comunitario hablamos, se trata de que cada uno ponga un poquito para que se haga mucho para todos. ¿Entienden? Entonces, de esta manera, ¿qué pasó? Se forma el tratado se abre la firma y se aprueba el tratado de Niza, que es del año 2000. ¿Por qué? Porque era necesario para recibir a los estados de la Europa del Este que habían roto en el 91 con la URSS y pasaron a ser estados independientes y empezaron a querer formar parte de la Unión Europea. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Solo afectó a las instituciones Niza para ver el número de integrantes de la comisión, el número de integrantes de los órganos, etcétera, etcétera, ¿sí? Se adecuaron las instituciones a la nueva realidad. ¿Vamos bien hasta acá? Avancemos, por favor. Muy bien. En el 2004 se intenta firmar el Tratado Constitucional, el llamado Tratado Constitucional, que en realidad quería efectuar una suerte de desaparición de los pilares segundo y tercero, y que quede solamente el primer pilar. Obviamente, iba a haber una coincidencia entre la Unión Europea y las comunidades. Esto no se firmó. Esto no entró en vigor, hubo diferentes oposiciones. En Francia se perdió el referéndum y a la semana en Holanda. Allí se detuvo el proceso, digamos. Esto no podía andar. Esto no, era imposible, era jurídicamente inviable desde el punto de vista del derecho comunitario. Se podría haber formado otro tipo de organización, o un superestado, una confederación de estados. Después tendríamos que ver si se hubiera formado, qué se formó, pero no pasó. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos adelante. Entonces aparece el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre del 2009 y es el actual tratado que rige la Unión Europea. ¿Sí? En realidad es casi una copia literal del Tratado Constitucional. ¿Sí? Los grandes lo ofrecieron a los pequeños, y bueno, se fueron haciendo concesiones, se modificó esto de que desaparezca el segundo y el tercer pilar, y efectivamente quedó constituida la Unión Europea en los términos del Tratado de Lisboa, del 2009. Pasemos a la próxima, Marce, por favor. Fíjense qué interesante los Estados miembros. Empiezan los 6 fundadores, se agregan Irlanda, Dinamarca y Grecia, luego se agregan Portugal y España, luego se agregan Australia, Finlandia y Suecia, ahí es la Europa de los 15, ¿sí? Luego se agregan Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Chipre, Bulgaria, Rumania, Malta y Croacia, y efectivamente 28 miembros que, pasemos a la próxima, en la actualidad está en 27. Estados ¿sabes qué veo, Marcen, en la filmina de anterior? Ponela de vuelta. O vi mal, o tenemos que hacer una corrección. Sí, porque sacamos... Ahí falta el Reino Unido de Gran Bretaña. Hay 27 miembros. Claro, porque se fue Gran Bretaña. Después lo vamos a corregir, claro. Esto. Después hacemos acordar si lo corregimos. Bueno, son 27 miembros hoy. Avancemos, por favor. Ya vimos el error, hay que corregirlo. Muy bien. Estados candidatos: Islandia, Ucrania, Turquía, Marruecos. Marruecos quiere ser Estado miembro de la Unión Europea. A ver, Marruecos es un Estado claramente africano, ¿sí? Y bueno, quiere ser miembro de la Unión Europea. Turquía es un problema para la Unión Europea. Turquía es miembro del Consejo de Europa, ¿sí? Ustedes saben, ya cuando hablamos de Eurasia,
les expliqué que Turquía, como ya terminaron los Urales, una parte estaría en Europa y otra parte estaría en Asia, ¿no? Pero ese no es el problema por el cual la Unión Europea no lo quiere, o no lo acepta al menos, no sé si no lo quiere, porque ya eso es muy subjetivo, pero no lo acepta. La excusa formal es porque tiene serias violaciones a los derechos humanos, pero a mí me parece que la real es porque el 70% de la población turca, que es muy amplia, es musulmana. Es un tema de discriminación, desde mi punto de vista. Ah, ya me avisan que estamos en hora. Bueno, entonces, gracias, Marce. Hagamos lo siguiente. Pasemos a la siguiente filmina. Por favor. Muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar. El martes doy clase yo, Marce, ¿no? ¿Sí? A ver, dejamos de compartir pantalla un segundo, así los veo a todos. Sí, el martes te toca a vos. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer esto. Los que tienen que generar el paper, por favor, genérenlo. Necesito un voluntario y o voluntaria. Nancy, genial. Nancy, le vas a pedir a Marce y te va a pasar un trabajito que yo preparé, muy humilde ese, en unas diapositivas, que en realidad lo preparé en función de un concurso docente que rendí en la facultad, que habla sobre la salida del Reino Unido, de Gran Bretaña, y todo el proceso. Y a mí me va a interesar que vos lo leas y que después se lo puedas explicar a tus compañeros. ¿Qué te parece? Perfecto, me encanta. ¿Dale? Buenísimo. Y cualquier cosa, obviamente, me preguntás por privado, porque yo lo preparé para una clase y ahí van a salir varias cosas interesantes para todos. Bien, ¿eh? eso, Después vamos a compartir. Me voy a ¿Cómo? basar en ese texto. Claro, en ese trabajito, tal cual. Y la idea es, en ese trabajo y en lo que yo te pueda aportar, ¿sí? Que vos me pidas, con mucho gusto, y después haces vos tu propio paper de 2 carillitas, como para subirlo al campus. ¿Dale? Sí. Excelente. Bueno, entonces, gente, tengan lindo fin de semana. Cuídense. Nos vemos el martes. Gracias. Estudien. Gracias. Buen fin de gracias. Chao.